Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de educación y de prevención que llega a todos sus hogares pensando precisamente en orientar, en poder guiar a todos ustedes en los diferentes temas de la salud y de una u otra manera hacer de la medicina algo más educativo y más práctico. Por eso nuestro correo electrónico siempre está habilitado para que ustedes nos envíen sus preguntas y nosotros contactemos a los diferentes especialistas para poder resolver cada uno de sus interrogantes. Esa es la finalidad de Conexión Vital. Recuerden que todos estos programas ustedes los pueden buscar en YouTube, buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno, y allí encontrarán un sinnúmero de programas donde podrán repetir muchas de las emisiones que hemos tenido y repasar algunos temas. También nos pueden invitar o nos pueden ver en otras partes a través de internet en la página telecafe.go.co, telecafe.go.co, en directo, 5 de la tarde y 11 de la noche. Son mecanismos para que ustedes puedan tener mayor sintonía cada día con este espacio. Y el motivo del programa hoy, que vamos a tratar de hacer un especial, tiene que ver con el desarrollo final de muchas situaciones que están relacionadas con nuestras situaciones psicoemocionales, depresión, ansiedad y demás. Y digamos que muchos de estos terminan en procesos de suicidio. Quiero que todos ustedes estén muy atentos hoy a este especial, después de nuestra píldora de optimismo y después de este corte de comerciales. Ya regresamos. En los procesos de adelgazamiento hay que ser muy responsable y tener mucho cuidado en lo que vamos a consumir, porque regularmente la gente consume cosas para adelgazar y no logra su cometido. Aquí hay un producto que es un complemento muy importante, fruto de la investigación del doctor Rojas, el Whey Grass. Un producto que se toma después del almuerzo, complementándolo con el Liposlin en el desayuno y viendo resultados hasta de 4 kilos por mes, sanamente, quemador de grasas. Actúa donde hay más depósito de grasa, generalmente en el abdomen. El Whey Grass es un producto con una investigación muy amplia y resultados muy positivos. Whey Grass, medicamentos Dr. Rojas, de venta en las principales tiendas naturistas del país. Esta es alcachofa, de ella sale alcagras, y este es el hígado, y para él alcagras. A la alcachofa le hemos agregado silimarina para potenciar las capacidades de funcionamiento del hígado, su limpieza y desintoxicación, además su potencia como antioxidante. No pregunte por alcachofa, pregunte por alcagras, de medicamentos Dr. Rojas. Un matrimonio indisoluble, Apis mellifica y Árnica montana, el amor de la naturaleza al servicio de la salud. Los dos ayudan regenerando tejidos blandos y cartílagos en enfermedades osteoarticulares, artritis y artrosis, con propiedades antiinflamatorias y analgésicas. El uno es complemento del otro. Medicamentos Dr. Rojas. Para hablar el día de hoy sobre un tema que es bien difícil y que ha tocado las puertas de muchos hogares, como es el suicidio, necesitamos centrarnos un poco en la historia clínica del paciente y poder conocer una serie de procesos patológicos, emocionales, psicológicos, hábitos, es decir, realmente una historia clínica muy amplia. El presidente de la Liga contra el Suicidio a nivel nacional es el doctor Miguel de Subiría Samper. Él es psicólogo y maneja los programas de pedagogía conceptual Alberto Merani, y hoy ha venido desde Bogotá para compartir con nosotros esta experiencia. En días pasados se llevó a cabo en Bogotá una gran actividad académica sobre el suicidio. Y gracias a nuestros contactos y digamos al grupo de trabajo que tenemos en nuestro parque médico, el doctor Mauricio Rojas y su esposa Cristel, hoy hemos podido tener este contacto para compartir con todos ustedes un tema que es difícil, es doloroso, es difícil de entender y tiene que ver con el suicidio. Doctor
Miguel de Subiría, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Conexión Vital. Es un gusto para mí inmenso participar en este programa tuyo que tiene tremenda audiencia y con una persona con muchas calidades humanas y con sensibilidad ante este tipo de temas. Genial. Muchas gracias. A nosotros nos aterran las estadísticas que estamos viendo en la actualidad y vamos a concentrarnos en Colombia, porque las de otros países son así como para salir corriendo, ¿no? Y aquí tenemos un problema muy grave porque la semana pasada en Pereira, pues, historias realmente que le conmueven a uno el corazón, pero no es allá, es en todo el país. Hablemos un poco antes de estadísticas, es qué está pasando desde la parte social, humana, desde los valores que las personas están buscando como solución a muchos de sus problemas, el suicidio. Bueno, había un cambio brutal en los últimos 60 años. A partir de 1945 había un cambio como nunca antes había existido en la historia humana, que es que pasamos de unas familias grandes, extensas, donde había un papá, una mamá, 8, 10, 15 hermanos, 10, 15 tíos, 40, 50 primos, es decir, 100 personas alrededor de cada niño, desde pequeño, todo el tiempo, orientándolo, guiándolo, protegiéndolo, corrigiéndolo, enseñándolo a prestar, donde él se sentía perfectamente aceptado, querido, mimado por tantas personas que eran sus parientes y familiares. Pasamos a un mundo en 60 años en el cual la mayoría de niños no tienen papá, 37% de los niños de Colombia no tienen papá, por lo tanto no tienen hermanos. Segunda gran pérdida. Y tercera gran pérdida es que los colegios nuestros creen que la única tarea es la formación intelectual. El Ministerio de Educación cree lo mismo, las Secretarías de Educación creen lo mismo, que lo que vale es qué tanto sabes tú de trigonometría, historia, física, biología, y no si eres feliz, no si tienes amigos, no si tienes novia, y todo el tema de la formación afectiva, que antes era asumido por la familia maravillosamente, de una familia tan grande como esa, ha quedado completamente abandonado. Entonces hoy tenemos niños y jóvenes que saben de todos los temas, que son muy inteligentes, muy brillantes, pero que no saben hablar con una mujer, que no saben cantar, que no saben bailar, que no saben cómo invitar a otra persona, ¿sí? Y entonces en todo ese proceso de falta de desarrollo social que estamos viendo, y el encierro, porque es que yo recuerdo que uno de joven pues gamineaba, ¿no? En los andenes y la pelota y demás. Y ahora vemos que los niños están ahí con su celular y con su computador, y su círculo social terminó convirtiéndose básicamente en las cosas electrónicas y en lo que encuentran en internet. ¿Cómo nosotros tenemos que enfrentarnos allá, ustedes televidentes, padres de familia, profesionales y no profesionales, cómo nos tenemos que enfrentar a esos cambios culturales que estamos viviendo en la actualidad? O sea, como papás tenemos una responsabilidad enorme, central, crucial. Yo creo que el origen de los problemas está en la familia, pero también la solución de los problemas está en la familia. Los papás tenemos que entender que hay que formar a nuestros hijos. Y cuando yo hablo con mis pacientes con intentos de suicidio y les pregunto cosas como ¿estás contento en tu colegio? ¿Te gustan algunas materias? ¿Tienes amigos o no tienes? Me dicen, es la primera vez en la vida que me preguntan eso. Yo les pregunto, ¿pero de qué están hablando sus papás con ustedes? No, el único tema casi obsesivo y enfermizo es, ¿ya pasaste las materias? ¿Tienes buenas calificaciones o no? O sea, el colegio y sus calificaciones se han convertido en el eje de la vida y el trabajo de los papás. Si los papás no tomamos conciencia de que nuestro papel es formar un ser humano para que viva feliz y que eso es mucho más allá de tener buenas o malas o pobres calificaciones, realmente hay muy poco que hacer en este tema. Y hay otras cosas que son digamos tristes si uno ve en el desarrollo cultural y familiar de muchos jóvenes, y es afrontar el proceso de la soledad. Y en esa soledad
la búsqueda de personas, digamos, inadecuadas. ¿Cómo nosotros podemos empezar a dar ciertas pautas de orientación, de convivencia para estas personas que, entre comillas, están viviendo esa soledad? Ese que tú acabas de tocar, a nuestro modo de ver, y lo que nos han llevado 10 años de estudios e investigaciones, es el problema más grave del siglo XXI y lo va a hacer a lo largo de todo este siglo, la soledad. El problema es que hemos pasado, vuelvo a repetirlo, de familias magníficamente constituidas, con unos tejidos muy fuertes de reuniones semanales, a unos niños que están abandonados, que no pueden salir a la calle. Ese es otro asunto crucial. Aquí uno siente, Manizales, en Pereira, en estas ciudades, todavía hay algún espacio, hay una vegetación muy linda. Si tú ves a cualquier calle de Bogotá, cualquier apartamento, realmente las oportunidades de esos niños ahí son muchísimo menores. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a entender es eso, es entender que la vida, que la buena vida, que la vida que vale la pena vivir, es una vida donde tenemos que tener vínculos afectivos, que debemos estar atentos a que nuestros hijos, siempre en los casos de suicidios, hay un tema de aislamiento, de encerramiento, de introversión. Entonces, cualquier señal que ustedes vean de un muchacho que se está aislando, que tiene pocos amigos, que no va a fiestas, que no le gusta participar en las actividades, ya es una señal, porque es el primer indicador, que es la soledad. La soledad, vuelvo a repetirlo por última vez, es un problema que llegó al mundo y no tenemos soluciones a nivel global, no tenemos soluciones globales, y que empieza a afectar la vida de un niño. Quiero decirles solo este caso: en Bogotá ya hay bucetas que recogen a los niños, no niños, porque son bebés de 4 meses, cuando acaba el periodo de maternidad de la mamá, a los 3, 4 meses, ya las bucetas recogen a los bebés, no a los niños. Entonces, están entrando los bebés. Imagínate tú que puedes sentir un bebé de 3 meses, 4 meses, que todos los días es abandonado a un chofer de bucetas, ¿sí? Y a unas enfermeras que lo van a cuidar, o a unas Exacto. docentes. Y a ver, ustedes se preguntarán el por qué yo hoy empiezo con el tema de los niños. Porque si uno mira las estadísticas de años atrás, pues el suicidio, digamos que era una conducta de adultos. Pero ahí es donde yo quiero que el doctor Miguel de Zuviría nos diga cuál es la realidad del suicidio a nivel nacional con los niños y los jóvenes. Bueno, la triste realidad es que, como tú lo dices perfectamente, el suicidio era un tema de adultos, claramente. Hoy está siendo un tema de adolescentes. El rango de 15 a 25 años es muy crítico. Ahí se concentra una enorme cantidad de suicidios, pero también de 65 años en adelante, sobre todo, lógicamente, los viejos o viejas que se quedan solos, sin hijos, sin pareja, sin esposo, tienen un alto riesgo. Lo que ahora es un poco dramático es que está empezando a descender desde los 18 años, llegando hasta casos que tenemos de 4,5 años. O sea, ya hay suicidios reales de niños de 5, 6, 7, 8 años. Muchos papás se preguntarán, bueno, los niños muchas veces hablan de suicidio y eso es común. ¿Cuándo prestarles atención y cuándo no prestarles atención? ¿Sí? Es una pregunta siempre recurrente. Para nosotros el criterio es: si el niño está contento en su colegio, está contento en su hogar, hace cosas que disfruta, que le agradan, tiene amigos, tiene compañeros, buena relación con los profesores, puede decir muchas veces sobre el tema del suicidio, no hay mucho riesgo. Pero si así solamente lo diga 1, 2, 3 veces, y es un niño aislado, posiblemente hijo único, con poca interacción, cualquier señal de esas hay que prestarle extrema urgencia, extremo cuidado. Y entonces, usted da, digamos que unas pautas de alarma con respecto al problema. Muchos hogares han tenido jóvenes que han intentado suicidarse. Intentos fallidos, o buscan mecanismos que realmente uno sabe que no les va a llevar al suicidio. La manera de llamar la atención
La manera de decirle a los papás, mi problema está en que mi soledad, mi descuido, todo lo que usted acaba de decir, es lo que yo voy a buscar finalmente para solucionar esta situación que es el suicidio. La pregunta es el intento de suicidio fallido un suicidio a futuro? Sí, es una pregunta crucial. Los datos que tenemos a nivel mundial son terriblemente precisos. Después de un intento de suicidio, la probabilidad de un segundo es 50%. Es decir, si un muchacho ha cometido un intento así sea leve, lo más probable es que vuelva a cometerlo. Si tiene 2, 70%. Y si tiene 3, 90%. O sea, prácticamente la probabilidad de que ese muchacho finalmente acabe suicidándose es tremendamente alta. Ya el solo hecho de tener un intento de suicidio es muy grave. Pero el dato que tenemos de Colombia en estos 10 años, que a mí me aterra muchísimo en jóvenes de 11 a 25 años, es que 41% de nuestros muchachos normales, de colegios, que nadie podría pensar, han pensado por lo menos una vez seriamente a lo largo de su escasa vida en suicidarse. O sea, 41% significa la mitad de nuestros muchachos. Y 16%, o sea, 1 de cada 6, nos confirman haber hecho algún intento de suicidio, que es escandaloso. ¿Existe alguna repercusión desde el punto de vista familiar y social el hecho que en una casa hubiera habido un suicidio o un intento de suicidio para que esa información o ese mensaje repercuta tan fuerte en estos adolescentes que digan, no, pues como fulano lo hizo, pues yo también lo voy a hacer? Sí, hay dos cosas ahí que están muy conectadas. Una, parece haber una base hereditaria fuerte de suicidio que se puede estimar en 50%. O sea, si en una pareja hay un pariente cercano o aún relativamente lejano que cometió suicidio, la cercanía de esa herencia, así el muchacho nunca lo haya visto en nada, eleva preocupantemente la posibilidad de que este muchacho lo tenga. Pasa lo mismo con la depresión. Entonces, hay un factor hereditario. La primera pregunta que hacemos en la Liga Colombiana contra el Suicidio es: ¿hay algún familiar suyo cercano o distante que haya cometido suicidio? Y si la respuesta es sí, ya eso nos da una señal de mucha mayor preocupación. Y más bien lo que hemos visto es que aunque las personas creen que el hecho de ver un suicidio o escuchar va a inducir, las evidencias no son muy claras en ese sentido. Si no hay un fondo de soledad, si no hay un fondo de fragilidad, que es el otro tema del cual no hemos hablado, pero estos muchachos son frágiles, son malos para sufrir, han llevado muchas veces infancias demasiado buenas, demasiado fantásticas, no han pasado hambre ni frío, y entonces cuando aparecen los primeros eventos de la vida que son dolorosos, los muchachos que nunca han sufrido se caen en ese momento. Yo vengo diciendo hace muchos años, y aunque suena muy feo, pero tengo que repetirlo, es la labor de los papás, es enseñarles a vivir bien, pero también a tolerar situaciones, porque la vida está llena de cosas buenas y de cosas malas, y si solo le enseñamos lo bueno, ¿qué va a ocurrir cuando ocurran las cosas malas de la vida? Van a aparecer las ideas de suicidio. Finalmente, lo que todos buscamos cuando tenemos una dificultad es un tratamiento. Y ante esos intentos de suicidio fallido, empieza ya la preocupación de los papás y a buscar ayudas terapéuticas. Según las estadísticas que ustedes manejan a nivel nacional, los pacientes que empiezan a buscar terapias y ayudas desde el acompañamiento psicológico y demás profesionales de la salud, se ha dado una respuesta positiva para que ese intento de suicidio, ese pensamiento vaya desapareciendo. Sí, no. Y esa es la apuesta de la Liga Colombiana contra el Suicidio. Nuestro trabajo principal está orientado en dos direcciones. La primera, a la detección temprana. Hemos visto y se ha comprobado a nivel mundial
que cuando se detectan en algunos niños o jóvenes algunas señales o de soledad o de tristeza o de depresión o de desánimo y se atacan en ese momento y se habla con los papás y se hace una orientación, es muy poco probable que eso vaya a evolucionar hacia el suicidio. Normalmente los suicidas son muchachos que han ido pasando. Cuando uno echa la biografía hacia atrás de un suicida de 18 años, la cosa empezó a los 8, 9, 10 años, ya aparecieron señales. Entonces la liga hoy está muy volcada al tema de detección masiva. Entonces nosotros no esperamos a que ocurra el intento de suicidio, sino vamos al colegio y evaluamos todo bachillerato, 500 muchachos. Eso nos demora 1 hora, 2 horas, metemos los datos a un computador y ese computador genera unas radiografías muy precisas que nos permite saber quiénes sí tienen riesgo, quiénes no tienen riesgo. Hemos avanzado enormemente en el campo de detección temprana, que creo que es muy parecido al campo de la medicina en lo que respecta al cáncer, por ejemplo, que sería, si detectamos a tiempo, se puede hacer una intervención muy eficiente. Y el segundo punto, que es el que, si tú me permites, quisiera hacer un comentario, que es el que estamos trabajando muy fuertemente, es que no solo hay que prevenir lo malo, eso hay que hacerlo. Tenemos un antídoto magnífico contra el suicidio, genial, único, yo creo que es el único antídoto natural, que es la felicidad. Todos los muchachos que llegan a la liga contra el suicidio son muchachos felices, o sea, no felices. Entonces la tarea que nos hemos propuesto en los últimos años es cómo podemos desde los colegios y desde las casas promover que nuestros hijos sean más felices. Y esa es realmente mi obsesión en estos últimos años. Dentro de la detección del problema, vemos que en la juventud, vamos a empezar, digamos, por etapas de la vida, ya estaremos hablando de la persona adulta, pero la preocupación es las altas estadísticas de personas jóvenes. Ante esa ausencia de los padres y esa ausencia de los valores, empieza la vida de pareja en la juventud, en la pubertad, y empieza a haber un acompañamiento entre esa pareja supliendo lo que no hay en los padres. Pero no ha de faltar el que tenga la mala suerte que da con esa persona depresible, con esa persona con problemas, que termina influenciando a esa otra persona que estaba aparentemente bien. Puede, digamos, entre comillas, mal llamado, contagiarse esa infelicidad, esa depresión y finalmente ese suicidio. Sí, esa también es una pregunta crucial. Una de las causas primarias y primeras de suicidio en jóvenes adolescentes es el amor y el desamor. Los celos, la ruptura, las crisis de pareja, sobre todo en las primeras relaciones, tienen un impacto muy demoledor en los muchachos y ese es todavía una de las primerísimas causas de suicidio. Nosotros hemos tomado una ruta que parece muy rara y curiosa y simpática, pero que quiero comentárselas porque está dando unos resultados magníficos. Es que hemos introducido una materia en grado 9 en muchos colegios ya de Colombia que se llama no biología. ¿No qué? No biología, que es una materia como matemáticas, física, biología. Durante 1 año, los muchachos de estos colegios que están trabajando en esta materia estudian teóricamente y prácticamente el tema del novio, de qué es un amigo, qué diferencia entre un amigo, un novio, un amigovio, todas las distintas variantes que hoy tenemos muy fuertes. Y la última parte, los últimos meses, la tarea es tener una amiga cercana y, si se puede, una novia. Hemos visto que el tema del noviazgo de la pareja puede ser una salvación. El muchacho que da con una buena muchacha se contagia de optimismo, de alegría, de proyecto. El que da con una muchacha o un muchacho depresivo, apático, como tú perfectamente lo dices, eso, en vez de ser una tabla de salvación, es una tabla de hundimiento. Entonces, ¿cuál es la labor pedagógica que tenemos los colegios, los papás, los psicólogos? Preparar a nuestros muchachos para dar con amigos, con amigas, con potenciales novias y con futuras parejas que sean las mejores, las que tengan más cualidades, las más optimistas, las más alegres, las más estudiosas, ¿sí?
porque eso bueno se contagia de la misma manera que lo malo. Por eso le estamos apostando a ver cómo logramos contagiarlos de lo bueno. Hay muchas muchachas maravillosas y muchos muchachos maravillosos. Hay que enseñarles a detectarlos y a crear buenos vínculos con ellos. No, pues esta ha sido una noticia muy buena. Pues lo que usted decía al principio, pues gastamos mucho tiempo en cátedras que sí, digamos que son importantes, más no fundamentales, pero si gastáramos más tiempo en los valores y esa parte de enseñarle a los estudiantes la no biología, pues la de los novios, yo lo entendí, estaba hablando en biología de la medicina, ¿no? Pero qué lindo el poder uno manejar el concepto de la vida de pareja, del amigo o del novio, como se llame, como lo decía usted, y poder uno direccionar ese acompañamiento, que puede ser muy fructífero, pero también puede ser muy dañino. Vamos a ir a este corte comerciales y ya continuamos hoy con este tema sobre el suicidio. Usted es el último hijo de la familia Medicamentos Dr. Rojas, Colbré, y es fruto también de toda esa gama de historias clínicas, digamos, que el doctor Jorge Enrique Rojas tiene más de 80.000 en su actividad médica, y de la experimentación con los pacientes, con plantas, con medicamentos, con muchas cosas, y logra finalmente usted elaborar este producto natural que tiene qué y para qué. Este es un producto que se hizo pensando en el Helicobacter pylori, en la gastritis, en el reflujo, en la hernia hiatal, el reflujo gastroesofágico y la distensión abdominal. Este es un producto que ayuda a cicatrizar la gastritis, a sellar esos poros. Se extrae de la col y de la arcilla y es un producto que se toma en ayunas y en la noche, y sabemos que gran cantidad de personas sufren de gastritis y esta es una opción terapéutica importante, el Colbré. Colbré, un producto con muchas cualidades, como las menciona el doctor Jorge Enrique Rojas, en las principales tiendas naturistas del país. Y esta es una nueva línea de productos que ustedes encuentran ahora en tiendas naturistas. Revital es un producto revitalizante, hidratante y energizante, que además es el producto ideal con el cual ustedes pueden tomar sus medicamentos, porque tiene componentes drenadores, evitando muchos efectos secundarios de los medicamentos que toman. Revital es un producto que tiene componentes naturales y homeopáticos, drenadores, y ayudan a hidratar en los casos de pacientes con diarrea o con procesos de deshidratación. Este producto ustedes lo consiguen en tiendas naturistas o los pueden ordenar en Manizales en el teléfono 884-8055, Revital. Y digamos que entrados en la problemática del suicidio, de un ser que afectó todo un contexto familiar, ese contexto grande del cual el doctor Miguel de Zuviría hablaba ahora, de las familias grandes, de los primos, de los tíos, de mucha gente que finalmente termina afectada en estas decisiones. Es cómo afrontar, qué hacer, cuál es el paso a seguir cuando ya tenemos el acto realizado y tenemos que continuar con el paso de la vida, pero con el dolor del alma y de la familia. Ahí el punto de partida es que tal vez no hay nada más doloroso. Yo he pensado que otra cosa puede ser más dolorosa, más demoledora que la muerte de un hijo. Para nosotros es el fracaso completo y absoluto. Normalmente, si bien la persona se suicida, queda un número muy grande. Su papá, su mamá, sus hermanos, sus parientes, sus profesores, para los cuales ha sido un fracaso completo, porque finalmente suicidarse significa que como papás, que como mamá, como profesores, no le enseñamos
el valor de vivir, lo bello de la vida, la magnífica oportunidad que tenemos para estar en este bello planeta, para consagrarnos a una gran cantidad de cosas. O sea, fracasamos en lo definitivo. Sin embargo, es común que en los colegios hoy este tema de la vida y de las personas se haya olvidado. En los colegios aprendemos demasiado sobre materia, sobre fraccionarios, sobre circuitos, sobre reyes, virreyes, pero aprendemos muy poco sobre las dos personas, a nuestro mover, más importantes, que son los otros y que somos nosotros mismos. Estamos formando ya una segunda gran generación de personas que prácticamente no saben quiénes son, ni de dónde vienen, ni mucho menos para dónde van. Por eso yo ya me he ido desligando del trabajo de la Liga Colombiana contra el Suicidio y me he volcado al trabajo del programa Sócrates, que es una propuesta educativa, que es una manera de proponerle a los colegios, ayudarle a los jóvenes en estos puntos. Y nuestro tema principalísimo es el tema de los jóvenes de octavo, noveno, décimo, 11 grado, donde la tarea principal es elaborar los proyectos de vida. Ese tema se ha dejado totalmente al descuido completo. Al final del último año a los muchachos le hacen una orientación profesional y les preguntan, ¿qué quieres? No, o sea, la orientación profesional va a decir 40 años de mi vida y eso no se puede tomar en un momento y con unas sencillas pruebas, sino hay que hacer todo un proceso. Entonces, estamos trabajando muy fuertemente y creo que en esta bellísima zona de Pereira, de Manizales, de Armenia, vamos a poder crear una red cuyo propósito sea ese, el propósito de concentrar a los jóvenes de esos últimos años, no solo en las materias de siempre, sino que nos permitan un espacio para reflexionar sobre ellos mismos, quiénes son, de dónde vienen, cuáles son sus talentos, sus cualidades y sus proyectos, porque te digo, lo último que he visto yo constante en los suicidios es la ausencia de un amor. Y si uno no tiene un amor hacia algo, hacia una mujer, hacia una profesión, hacia Dios, aunque sea hasta la plata, realmente esta vida sin un amor o varios amores es muy difícil de vivirla. Usted toca un tema que realmente deberíamos de sensibilizar todos quienes estemos hoy atentos a su ponencia. Y es el amor y es el compartir. Y eso que ustedes inventaron, pues genial, la cátedra que ahora hay en los colegios que llama la no biología, sí. Es de los novios, no de la biología. ¿Y por qué yo quiero insistir en este aspecto? Cuando uno conoce seres importantes en la vida, pues uno analiza es el contexto familiar. Y en estos días conocí un ser maravilloso y yo me ponía a pensar, ¿por qué esa persona es tan linda, tan amorosa, tan expresiva, tan alegre, tan risueña, tan comunicativa, tan familiar? Bueno, 1000 características. Y cuando uno conoce a este ser y conoce su familia, su entorno familiar, su hermana, su sobrina, su papá, su mamá, uno dice, de tal palo tal astilla. Pero como actualmente se han desmembrado las familias, no existe ese calor humano, no existe esa mi mejor amiga que es mi mamá, esa mi mejor amigo que es mi papá. Entonces terminamos buscando y terminamos en el lugar equivocado. Y eso finalmente termina afectando a los seres y finalmente termina en el proceso de la tristeza, de la depresión, de las cosas negativas y finalmente en el suicidio. Y entonces hay que darle gracias a Dios de encontrar seres tan lindos. Tenemos una comunicación, adelante con la llamada. Aló, sí, buenas tardes. Sí, adelante. Doctor, quería felicitarlo por su gran programa. De verdad que es una bendición, todas las tardes yo lo veo. Quería preguntarle, y al doctor saludarlo también, quería preguntarle, yo tengo un sobrino que es adoptado. Él le faltó oxígeno al nacer, pero este muchacho de un tiempo para acá, ya él tiene 22 años,
él se torna así encerrado totalmente, terminó su universidad, no pudo seguir estudiando por cuestiones económicas, ha metido hojas de vida por todos lados, pero nada que consigue trabajo. Entonces él ha estado por mucho tiempo encerrado, no quiere comer, no quiere hablar con la familia. Entonces yo quería preguntarle a ver qué se puede hacer, porque mi hermana estuvo llevándolo a un psicólogo y entonces él después no quiso ir más porque el doctor le dijo, no, déjelo que haga lo que él quiera, déjelo que haga lo que él quiera, él no tiene nada. Ok, muchas gracias. Le agradezco a usted su llamada y a todas las personas que nos están viendo en Barranquilla en este momento, y yo quiero complementar la pregunta de ella, y son las dificultades que están teniendo los jóvenes después de haber hecho un esfuerzo académico grande y ven que en todas partes les cierran las puertas porque no hay posibilidades de, digamos, de manifestar o demostrar sus capacidades académicas e intelectuales. Sí, hay varios temas ahí en esta generosa pregunta que usted hace, apreciada señora, y empiezo por decir, es un hecho maravilloso que haya adoptado a ese muchacho. Para mí, un ser humano que adopta a otro niño, niña, ya es un ser humano especial y me dice mucho de sus cualidades humanas. Mañana precisamente tenemos un genial seminario en Pereira que es sobre ese tema específico, cómo detectar y cómo formar cualidades humanas, al cual usted no debería ir porque ya nos las demuestra claramente con ese tipo de hechos. Lo segundo, como tú lo comentas muy sabiamente, hay un periodo bien complicado de la vida de los jóvenes, que no tanto es el inicio de la adolescencia primera, sino el inicio de la segunda adolescencia. Ya hoy en psicología estamos hablando de 3 adolescencias. Esa segunda adolescencia ocurre en el lapso entre los 21, 25, 27 años, que es cuando es el tránsito hacia la vida adulta, y que hoy está realmente muy difícil para una gran cantidad de muchachos que con grandes expectativas han hecho esfuerzos tremendos durante 25 años, se gradúan de una carrera y obtienen trabajos muy secundarios, no lo que ellos hubieran querido, no en sus campos. Ese es un problema de los ministerios de educación que no tiene una gran solución. Sin embargo, nosotros hemos visto que si el muchacho comienza desde sus 15, 18 años ya a irse en una ruta y no espera hasta que acabe la carrera, sino hace un pequeño negocito, hace una sociedad con unos, con otros, ya la vida de ese muchacho cuando llega a ese periodo de la vida ya tiene una experiencia, ya sabe lo que es trabajar, ya sabe lo que es coordinar con otros y lo va a salvar mucho. Entonces estamos insistiendo mucho en los colegios para que no esperemos a que se gradúen de bachilleres y empiecen su carrera, sino que los colegios en los últimos años y las universidades mucho más en los últimos años tienen que ir volcando a los muchachos a la vida laboral. Hoy estamos encerrándolos en los apartamentos, después ya en los colegios están encerrados y estamos tratando de protegerlos demasiado. La idea nuestra es al revés, tenemos que volcar a los muchachos para que aprendan a vivir. Cuando yo hablo de noviología, muchos papás me dicen, hombre, pero ¿cómo hablar de un novio a los 17 años, a los 18? Yo digo, es el momento perfecto, cuando todavía no han llegado a la universidad, cuando todavía ustedes como papás tienen una influencia fuerte sobre su hijo formativa, para que él tenga sus primeros pinitos en este oficio complicadísimo que es el oficio de tener una pareja. Claramente, en el caso de un muchacho de 20, 21 años, que se está aislando, se está encerrando, tiene señales de desinterés, de apatía, es una situación de alto riesgo, no hay ni siquiera que dudarlo. Hay que llevarlo a psicología, hay que llevarlo a psiquiatría. Se ha cometido una grave irresponsabilidad por parte de muchos psicólogos del siglo pasado,
que ante cualquier problema de esto están diciendo a los papás desorientar, no, déjenlo que él quiere, si él quiere encerrarse, déjenlo que se encierre. No, o sea, el papel de los papás es exactamente al contrario, no dejarlo que se hunda, que se deprima, sino, entonces cualquiera podría ser papá. El papel nuestro es exactamente entender que todo eso es muy dañino para nuestro hijo y nuestro papel es estimularlo, convencerlo, ir donde unos parientes, buscarle vías de solución. Si nosotros los dejamos hundir, pues se acaban de hundir. No saben cuántos muchachos tengo yo en la lista ya muy larga que tenemos de muchachos con suicidios, que los papás cogieron esa falsa filosofía de los psicólogos del siglo pasado, que era déjelos hacer lo que quieren. Si son introvertidos, déjelos, si se encierran, no. El ser humano no ha nacido para estar solo, para estar aislado, para estar encerrado. Todas esas son señales de malos procesos psicológicos. Entonces, a ese muchacho hay que volver, repetirlo, psicología, medicina, psiquiatría, pero no dejen prosperar, porque eso va a avanzar hacia soledad y depresión, ahora sí profunda. Por ahora hay señales claras de depresión, pero ya cuando entra la depresión profunda que tiene que llegar en algún momento, tenemos que usar métodos muy drásticos, muy fuertes, ya de psiquiatría, que no debemos esperar a llegar hasta ese momento. Lo más importante es que nosotros estemos muy atentos a esos signos de alarma, porque el esperar a ver qué pasa o de pronto el entretenimiento que nos generan nuestros empleos, pues tal vez dejamos pasar desapercibido eso, porque finalmente muchos papás están prácticamente todo el día en esa parte laboral y finalmente no se dan cuenta qué está pasando con sus hijos. Pero cuando nosotros sí estamos en una situación hospitalaria, cuando estamos viendo todos los días estas historias que realmente le golpean a uno el alma de ver la cantidad de suicidios que se están presentando por el resultado de la soledad o por el resultado de la no socialización, que es otro de los problemas graves que tenemos, que la persona no se socializa por la timidez. A propósito de esto, en el caso de la persona tímida, de la persona introvertida, ¿cómo enfrentar, cómo ayudar a estas personas para que entren a un círculo social que les disipe esa timidez y cambien esa actitud de vida? Hay un experimento genial sobre esa pregunta. Se sabe que la timidez tiene que ver con ciertos mecanismos cerebrales, uno de ellos con que la amígdala, una estructura interna del cerebro, produce una reacción muy extrema ante personas desconocidas, o sea que hay un determinante biológico y hereditario fuerte en la timidez. Un seguimiento que se hizo de 10 años a niños que eran tímidos, un grupo muy grande, descubrió, y al medir la reactividad de la amígdala encontraron que, obvio, había mucha reactividad, pero descubrió que algunos de ellos, a los 14, 15 años, habían dejado de ser tímidos. Y los investigadores se preocuparon, hombre, ¿qué es lo que pasó con estos muchachos? Y descubrieron una constante. Eran muchachos cuyas mamás, y aquí no hablan de papás sino de mamás, se propusieron desde los 4, 5 años a ir forzando a su hijo a adquirir habilidades sociales. Entonces le decían, por ejemplo, ve a esa tienda y pregunta cuánto. No, que me da pena. Sí, yo sé que te da pena, por eso te estoy pidiendo que hagas eso. Ve a la tienda y pide eso. Yo te apoyo, yo estoy contigo. Y gradualmente los fueron sometiendo a aprendizajes cada vez mayores para perder la timidez. Y finalmente, a los 15 años, un grupo pequeño, como el 15-20% de niños criados por mamás, que los forzaron en contra de todo lo que hablamos hoy del libre desarrollo de la personalidad y deje lo que es lo que estamos viendo, esos niños lograron convertirse en niños sociables, en niños centradores, y eso les abre un abanico de la vida muchísimo mejor. Entonces aquí mi invitación es para que las mamás y papás de niños tímidos no digamos, no, ese es un rasgo de personalidad como se decía en el siglo pasado, sino entendamos que eso va a limitar las oportunidades de amigos, de amigas, de
trabajo, de empleo de nuestros hijos, porque la vida humana siempre discurre en interacción con otros, y el ser tímido, aislado, introvertido, son elementos muy negativos para el bienestar de los seres humanos. Acá los papás tenemos que ayudarle a nuestros hijos en este tipo de adquisiciones de habilidades que no son para nada fáciles. Y muchos de ellos lograron pasar la etapa de la pubertad, Sí. lograron pasar la etapa de la juventud, y la pregunta es, ¿por qué esperaron para ser adultos y buscar como vía de escape el suicidio? Esa sí es la pregunta tremenda, pero es claro, y creo que para cada papá y profesor es muy claro algo. Un muchacho que tiene amigos, que es sociable, que es simpático, que tiene un hobby, que es miembro de algún grupo, que practica un deporte o que toca guitarra o que es músico, tiene unos protectores enormes contra el suicidio. ¿Por qué? Porque lleva una buena vida no de plata, ni de recursos, ni de cosas, sino una buena vida de amigos, de actividades, de hobbies, de ilusiones, de sueños. He visto siempre en los muchachos suicidas infelices, que son infelices, es decir, que tienen pocas actividades de las cuales disfrutan. Si uno lo piensa, si mi vida es muy insatisfactoria, si no estoy contento del colegio, no tengo amigos, si no tengo hobby, si soy tímido, si no me invitan, realmente ese muchacho entra en una ruta que casi le va a ser imposible salir de la ruta final del suicidio. Entonces nuestro papel, lo quiero subrayar muchísimo como papás y colegios, es ayudar a que nuestros hijos desarrollen habilidades interpersonales, que sean simpáticos, que tengan amigos, que tengan proyectos, ilusiones, sueños. ¿Por qué? Porque si logramos eso, espero algún día poder cerrar la Liga Colombiana contra el Suicidio. Desde que la creamos, la ilusión de todos nosotros siempre ha sido cerrarla, que no tengamos que tener un lugar para atender a muchachos cuyos papás, cuyos colegios y como profesores no le enseñaron el milagro de la vida, la belleza de la vida, las magníficas oportunidades, la suerte infinita que tenemos de estar vivos. Mañana 9 de octubre en el Hotel Movich en Pereira se va a llevar a cabo el seminario educativo Cómo formar cualidades humanas. Estarán de conferencistas el doctor Miguel de Zuviría Samper, nuestro invitado el día de hoy, Esperanza Reyes de Díaz y Carolina Jiménez Teauta. Ellos tres estarán dirigiendo esta actividad. ¿En qué consiste este seminario educativo Cómo formar cualidades humanas? Lo primero y genial es cuáles son las cualidades humanas. ¿Qué es lo que hace que un ser humano sea muy especial, magnífico? Y vamos a encontrar cosas como la simpatía, la amabilidad, el saber escuchar y muchas otras. La primera tarea de este seminario es que tenemos que evaluar en nuestros estudiantes esas cualidades humanas. ¿Por qué? Porque de ellas va a depender gran parte de la calidad de su vida. Y toda la segunda parte va a girar en torno al tema de qué hacer para potenciar y favorecer cualidades y qué hacer para atenuar o disminuir defectos, como por ejemplo el egoísmo, el aislamiento, la dominancia, la pedantería, etcétera, etcétera. Genial. Ojalá muchas personas se den la oportunidad de asistir a este seminario. Él tiene un costo de 100.000 pesos, esto va a ser en el Hotel Movich. Es una actividad académica que quedará el resto de la vida en quienes lo asistan, porque necesitamos cada día conocer esas pautas. Y mire lo que decía ahora el doctor Miguel de Zuviría, los cambios de las terapéuticas cuando hablábamos de la psicología, digamos, anterior o antigua, al concepto que se maneja ahora. Todo cambia, la medicina cambia, los métodos diagnósticos cambian o avanzan, y eso ha sucedido con la psicología, especialmente en un tema que cada vez ha forzado a ellos a tener que investigar, porque las estadísticas así lo ameritan. El problema social que estamos viviendo es realmente muy delicado. Estuvimos compartiendo hoy con el doctor Miguel de Zuviría Samper. Él es psicólogo, él maneja los programas de pedagogía conceptual Alberto Merani y es el presidente de la Liga contra el Suicidio. Yo quiero agradecerle a usted por el aporte que él ha hecho
a Conexión Vital y a tantos televidentes que están hoy en sintonía y que ojalá pongan en práctica y en consejo y pongan en alerta todas esas indicaciones que usted nos dio hoy acerca del suicidio. Muchas gracias. Gusto inmenso para mí, doctor Rojas, estar en tu programa. Y a todos ustedes muchas gracias por compartir este espacio y no olviden 11 de la noche, remisión Conexión Vital, y este programa queda grabado en YouTube buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno para que ustedes tengan la oportunidad de repasar, de revisar estos programas que harto necesitamos para nuestra alma. Feliz noche. Conexión Vital, un encuentro diario con la salud, una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.